ya vamos terminando con estos videos. Vamos a dar un pantallazo muy general sobre la tercera ley de termodinámica. Como ven ahí en el cuadro, la entropía es 0 en el 0 Kelvin. ¿Qué es el 0 Kelvin? El 0 Kelvin es otra escala de temperatura, 0 grados Kelvin, que equivalen a menos 273 grados centígrados. Ahí, ¿qué ven? Ven una función en el gráfico que nosotros tenemos. La entropía, que se mide en Joule. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el calor, la energía se mide en Joule? Sobre grados Kelvin por mol. Por mol es la unidad de masa molecular. Entonces, a medida que... Y esta es la temperatura. Yo tengo sólido, líquido y gaseoso. A medida que aumenta la temperatura y va cambiando de fase, por ejemplo, acá yo tengo, vamos a poner el ejemplo del agua. Yo tengo el agua líquida, si aumento la temperatura, me pasa de sólido a líquido, y si aumento más, la paso a gas. Entonces, ¿qué pasaría si yo bajo mucho la temperatura hasta menos 273 grados Kelvin? Ahí la teoría dice que la entropía es 0. ¿Qué significa que la entropía sea 0? Es que es el mayor orden que se puede establecer. ¿Qué significaría? Si nosotros nos imaginamos que el movimiento de las moléculas y de los electrones es lo que produce la entropía, ese grado de desorden, porque el desorden lo produce el movimiento, el 0 Kelvin es la temperatura a la cual los electrones no tienen movimiento. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Prácticamente no se ha podido llegar todavía a ese valor. Hay laboratorios especializados tratando de llegar a ese número, pero han llegado muy cerca y saben que con microscopios electrónicos han llegado a fotografiar como el movimiento de los electrones. Imagínense que a ese movimiento producido por las fuerzas electromagnéticas, electrostáticas que se dan entre el protón y el electrón, le van sacando esa energía. Le van sacando esa energía al ir bajando la temperatura. Llega un momento que se empiezan a ver. Y la verdad que no se sabe todavía. Es un misterio. No se sabe. Algunos dicen como que la materia como que desaparece. Que iría en contra de las leyes. Pero no que desaparecería. Es como que quedarían todas las partículas, ¿no? Cada una separada. Igualmente todavía son especulaciones y no se ha llegado a realizar, pero es muy interesante esa idea. Lo que podemos ver acá es que a medida que aumenta la temperatura, siempre la entropía va a ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? Un sólido tiene menor entropía y un gas tiene mayor entropía, un mayor nivel de desorden. Entonces, los procesos naturales siempre se dan en un aumento de la entropía. Y ahora vamos a entrar a los conceptos, por ahí a condensar todos los conceptos que venimos viendo para aplicarlos a nuestro estudio de la agroecología. Nosotros con la agroecología lo que se pretende es transformar un sistema productivo, un agroecosistema, considerando las leyes de los ecosistemas naturales. Aprovechar esa energía, aprovechar la energía de los que se producen naturalmente en los ecosistemas para aplicarlos a la producción. ¿Para qué? Para no tener que demandar energía exterior. Traducido. Nosotros tenemos un cuadro de trigo, por ejemplo. Ese va a ser nuestro sistema, ¿no? Es una porción del universo que la vamos a estudiar. Esa porción del universo va a tener entradas de energía y va a tener salidas de energía. Las entradas de energía es todo
la energía que nosotros le ponemos al cuadro para que produzca una salida de energía. En este caso, que va a ser la salida, va a ser trigo, ¿no? El grano, por ejemplo. Entonces, la entrada de energía, ¿cuál va a ser? La semilla va a ser todo el trabajo que nosotros vamos a realizar con la maquinaria. Va a ser también los fertilizantes que le pongamos, y si hacemos una agricultura convencional, todos los agroquímicos que utilicemos. Eso va a ser una sumatoria de todo lo que nosotros ingresamos. Y las tareas culturales que se le llaman, y la salida de energía va a ser la cosecha. Todas estas entradas y salidas se pueden tabular, se pueden medir, y eso es lo que ustedes van a tener que hacer seguramente en un próximo trabajo práctico con Cristian, en Introducción a las Ciencias Agrarias. Van a tener que hacer algún ejercicio. Yo les doy una introducción que va a estar contenido en el capítulo 7, que le adjunto en el Drive, que ustedes van a tener que leer, y como trabajo práctico les doy algunas preguntas relacionadas a ese capítulo, que lo van a tener que leer varias veces, después de haber visto un poquito las clases, y van a tener que ir respondiendo un par de preguntas. Espero que estos conceptos les ayuden después a resolver algunos problemas. Entonces, en ese artículo se desarrolla todos estos conceptos aplicados directamente al concepto de la agroecología y al concepto de las técnicas productivas. Entonces, nosotros es muy importante la eficiencia energética. La eficiencia energética, como lo van a ver en ese artículo, es la energía de salida sobre la salida de entrada. Lo que yo produzco dividido lo que yo introduzco al sistema. ¿Y cómo se puede medir la energía que yo aplico? Hay diferentes formas, eso viene en tablas ya. Por ejemplo, la energía que se utiliza en el combustible. Ustedes, los que están más habituados al campo, van a saber que se mide mucho en litros de gasoil. Bueno, ese litro de gasoil tiene una energía incorporada. ¿Qué significa? Que si yo hago una combustión con ese litro de gasoil, me va a producir determinada cantidad de energía. Esa determinada cantidad de energía se mide en joule. ¿Se acuerdan? Que era newton por metro. Ese joule, kilojoule, usualmente se usa, el kilo es 1000, acuérdense las unidades. Esa es la energía que está contenida por litro de gasoil. Y yo voy a tener que calcular, si tengo una hectárea y por tantas hectáreas utilizo tantos litros de gasoil, y el gasoil está contenida tanta cantidad de energía, voy sacando todas esas cuentas. Después, una cuenta importante de sacar es la maquinaria. Para yo utilizar un tractor, para realizar ese tractor, yo tuve que demandar un montón de energía. Esa energía está calculada considerando los materiales que se usan, la mano de obra. Esas cuentas ya están todas sacadas y se da un número por hectárea o por hora de uso. ¿Me explico? Por hora de uso de tractor o por hectárea me va a demandar tanta cantidad de energía. Tanto es así para las diferentes herramientas que yo utilizo. Después también me pasa lo mismo con las semillas o con los fertilizantes. Y después mi salida es la cosecha, en este caso analizando el tema de los granos. Cada grano tiene una carga calórica, una carga energética. Eso también se mide de una determinada manera, que es la energía que está contenida en un grano. Esto se da principalmente por los aceites, ¿no? Los aceites que tienen los granos. Esa es mi carga energética principal. También la parte de los almidones, en el caso del trigo, también es una carga energética muy importante. Esos cálculos ya están hechos. A mí me da un valor por tonelada o por quintal que yo produzca. Entonces, yo tengo que calcular la entrada
y calculo la salida. Hago esa división y me va a dar la eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia? La eficiencia es la forma en que yo utilizo la energía. Cuando ese valor es más grande, mi eficiencia energética es mayor. ¿Qué pasa? Con los sistemas agrícolas intensivos, ¿no?, tienen poca eficiencia energética. ¿Por qué? Porque tienen una alta productividad, significa que me rinde mucho por hectárea, pero ¿qué pasa? Ese rendimiento está subsidiado por la utilización de mucha energía. ¿Y energía en forma de qué? Principalmente en usos de energías no renovables. El sistema convencional está, todos los agroquímicos, principalmente los fertilizantes y mucho también de los plaguicidas que se utilizan, derivan del petróleo. Bien, el petróleo, como ustedes saben, es una fuente de energía no renovable. ¿Y qué pasa? Y también el gasoil. Cuando yo utilizo mucha esa energía, me va a demandar, acá el problema es que se producen muchos gases de efecto invernadero. Como habíamos visto en las primeras clases, todo cómo era el funcionamiento del efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero que me llevan a un calentamiento global y a un cambio climático. Entonces, el abuso de estas tecnologías ha hecho que yo tenga una eficiencia energética muy menor comparada con las técnicas agroecológicas. ¿Por qué? ¿Qué hace la agroecología? Utiliza en mayor medida todas las energías principalmente que vienen del sol, la energía radiante, y utiliza también todos los sistemas biológicos que se dan en la tierra para fertilizar a la misma. Entonces, esa es la gran diferencia entre un sistema y otro, que uno tiene mayor eficiencia energética. Entonces, por ahí tiene menor productividad, pero yo también tengo menores insumos. Entonces, es como que esta es una cuenta como muy general que hacemos desde la física y desde la química, para que ustedes por ahí entiendan un poquito mejor lo que está muy bien desarrollado en ese capítulo 7, donde explica cómo es esta contabilidad energética que ustedes van a tener que realizar en los diferentes agroecosistemas para poder determinar realmente cuál es la eficiencia energética de mi forma productiva. Porque esto antiguamente, cuando fue el boom de la Revolución Verde, no se tenía en cuenta, porque se pensaba que el petróleo iba a seguir existiendo, todavía no teníamos los problemas de cambio climático que estamos teniendo ahora. Entonces ahora que vemos al planeta como un solo ecosistema, un ecosistema general, y vemos que las acciones que nosotros realizamos van a deteriorarlo directamente y es un costo que no se tiene en cuenta. Ese es el problema, ¿no? Que nosotros estamos realizando un sistema productivo que tiene costos ambientales que nosotros no los consideramos en la salida de la energía. Entonces, por eso que los sistemas muchas veces son redituables económicamente, porque no tiene en cuenta el costo y también tiene que ver también con el uso del petróleo, que ahí ya entramos en otros temas que los van a poder encontrar bien desarrollados en el capítulo 7, que ustedes van a tener que leer. Yo les hago un par de preguntas en el trabajo práctico, pero vayan mirando los videos para poder ir entendiendo un poquito mejor cuáles son los conceptos básicos de la termodinámica y cómo se aplican a la agroecología. Espero que haya sido bastante amena la clase y no duden en consultarme. Pueden mandar por el mismo canal de YouTube, pueden mandar preguntas o le pueden mandar las preguntas también a sus referentes y vamos a tratar de contestársela en tiempo y en forma. Espero que sigan bien. Un abrazo para todos.